Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, las garantías constitucionales y el control de constitucionalidad. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etc. Sin más, iniciamos con este interesante tema, las garantías constitucionales y el control de constitucionalidad. Muy bien, las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son aquellos instrumentos que la Constitución Política de la República les ha proveído a los habitantes del país para defenderse del ejercicio abusivo y arbitrario de quienes ejercen una fracción de poder público para hacer valer sus derechos legítimos, sus derechos fundamentales. Esas son las garantías constitucionales. ¿Para qué sirven las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales sirven para mantener limitados a los poderes constituidos, para que no se salgan de los límites y de las competencias que la Constitución y la ley han establecido, porque están sometidos al imperio del poder constituyente y de los derechos humanos. Y para no salirse de esos límites y para frenarlos, de que no vayan a actuar de forma abusiva o arbitraria, las garantías constitucionales servirán para frenarlos, para limitarlos, para que se mantengan debajo de esos límites sometidos a la supremacía del poder constituyente y los derechos humanos. Para eso sirven las garantías constitucionales. Una vez establecido esto, vemos quiénes son los encargados de aplicar y conocer las garantías constitucionales, pues serán los jueces constitucionales. ¿Y quiénes son los jueces constitucionales? Los jueces constitucionales son aquellos órganos jurisdiccionales encargados de velar y examinar que las leyes, las resoluciones y los actos de la administración pública no sean contrarios a los derechos fundamentales, no sean contrarios al poder constituyente, porque de hacerlos tendrán que aplicar y administrar justicia constitucional. Esos son los jueces constitucionales. Y los jueces constitucionales pueden ser de varias clases, dependiendo de los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el juez constitucional realiza una labor de control de constitucionalidad. ¿Y qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es aquella labor que poseen los jueces constitucionales de examinar, calificar y juzgar las leyes, reglamentos y demás disposiciones y actos de la administración pública para verificar si no son contrarios y no vulneran los derechos humanos naturales fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala, y de ser contrarios tendrán que expulsarlos sin aplicarlos o buscar la interpretación que sea la más acorde al contenido moral de los derechos humanos como valores fundamentales del pacto constitucional. Ese es el control de constitucionalidad. Existen distintos sistemas de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad concentrado de leyes, el control constitucionalidad material de leyes, el control difuso de leyes, el control concentrado de actos políticos, de actos de administración pública, el control difuso de actos de administración pública. Repito, los 5 sistemas de control de constitucionalidad son los siguientes: el control concentrado formal de leyes, el control material concentrado de leyes, el control difuso de leyes, el control concentrado de actos políticos y actos de la administración pública y el control difuso de actos políticos y actos de administración pública. Son los 5 sistemas de control de constitucionalidad. Y esta labor de control de constitucionalidad implica conocer, resolver las garantías constitucionales a través de los procesos de justicia constitucional. Las principales garantías constitucionales son las siguientes: el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general, la inconstitucionalidad en el caso concreto. Estas son las principales garantías constitucionales. El control de constitucionalidad formal concentrado de leyes nace en el sistema kelseniano. En el sistema kelseniano, a través de un tribunal permanente de jurisdicción privativa, concentrado privativo, nace en el Tribunal Constitucional Austriaco en el año de 1920, y ese tribunal únicamente una labor del legislador, legislación negativa, es decir, que su única función era juzgar las leyes, si eran contrarias a la Constitución tendría que expulsarlas. ¿Pero por qué era un control formal? Porque en el sistema positivista que tenían no hay conexión entre derecho y moral, y la Constitución es eminentemente formal, no contiene un catálogo de derechos humanos. Por lo tanto, el examen de constitucionalidad consistía únicamente en verificar si las leyes eran contrarias a los principios formales, a los principios
organizacionales de la Constitución, porque la Constitución prácticamente solo tenía los principios de organización del Estado, las formas, los sistemas de gobierno, los sistemas de elección, los sistemas de creación de las leyes y sus principios. De tal cuenta que las leyes tenían que ser contra esos principios formales, porque si eran contrarias tendrían que ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Ahí tenemos un control constitucional formal concentrado de leyes. Más adelante, en el Tribunal Federal Constitucional Alemán de 1949, ya bajo un paradigma de naturalismo racional práctico, el control de constituciones se vuelve material. ¿Por qué? Porque las constituciones se materializan, tienen un contenido moral, tienen un catálogo de derechos humanos. La principal fuente del derecho es el ser humano y sus derechos naturales. Como derechos humanos, hay una conexión entre derecho y moral porque todo el sistema jurídico tiene que legitimarse en los derechos humanos como valores constitucionales fundamentales que son derechos naturales que emanan directamente de la persona humana por el solo hecho natural de ser un ser humano. Así las cosas, entonces el control constitucional material de leyes que nace ya en el Tribunal Federal Constitucional Alemán de 1949, su labor a través de un tribunal concentrado, privativo y permanente será de examinar si las leyes son contrarias o no a ese catálogo de derechos humanos. Es decir, ahora ya no va a ser solamente el guardián de la Constitución como el Tribunal Constitucional que señaló, sino que ahora va a ser un defensor de los derechos humanos. Y aún ya no solamente va a verificar si son contrarias a las leyes, a los principios formales de la Constitución, sino que si son contrarios o no a los derechos humanos que estén regulados en la Constitución o no regulados en la Constitución, incluso estén regulados en tratados internacionales o aunque no estén regulados por escrito, pero sean derechos inherentes a la persona humana. De tal cuenta que si las leyes contradicen o vulneran esos derechos fundamentales, el contenido moral de los derechos humanos tendrán que expulsarlas del ordenamiento jurídico. Ahí tenemos un control constitucional material de leyes. Posteriormente tenemos lo que es, o enseguida tenemos el control difuso. El control difuso nace en el famoso precedente Milbury versus Madison en 1803 en Estados Unidos de América. Y el control difuso quiere decir que todos los jueces del sistema de justicia están legitimados y tienen la obligación y la responsabilidad de juzgar y verificar si las leyes son contrarias o no a la Constitución, porque son contrarias a la Constitución en cada caso concreto. Tendrán que expulsarlas o inaplicarlas para el caso concreto. Es decir, el control de constitucionalidad difuso es aquel por medio del cual todos los jueces del sistema de justicia tendrán en cada caso concreto la obligación y la responsabilidad de juzgar, examinar y verificar si las leyes que van a aplicar en el caso concreto son o no contrarias a la Constitución, y si son contrarias a la Constitución no podrán aplicarlas, tendrán que declararlas inaplicables y utilizar otras normas para juzgar y aplicar el caso concreto. Luego tenemos el control concentrado de actos políticos o actos de administración pública, el cual nace en Estados Unidos de América en 1920 con el Certiorari, el Rights of Certiorari. Y muy importante, aquí la Suprema Corte de Estados Unidos tenía la función de controlar que los actos de la administración pública no fueran contrarios a la Constitución, porque a través de un Rights of Certiorari tendría que declararlos inconstitucionales y no podían ser aplicables. Ese es el antecedente del amparo, el amparo que juzga actos políticos, que juzga actos de administración pública. Aquí vemos que el control concentrado en algunos países lo tiene la Suprema Corte, como en Estados Unidos o en México, y en otros países como en España, Colombia, Alemania, Italia y Guatemala, el control concentrado de actos de administración pública, es decir, el amparo de única instancia, lo tiene el Tribunal o Corte de Constitucionalidad Permanente Privativo. Ahí tenemos el control concentrado de actos políticos y actos de administración pública. Y luego tenemos el control difuso de actos políticos y actos de administración pública, el cual nace en la cuestión de Yucatán, en México, en 1917, con el amparo o el juicio de amparo. Es decir, todos los jueces del sistema de justicia tienen la competencia de conocer el juicio de amparo, es decir, examinar si actos de administración pública, si actos administrativos, incluso resoluciones jurisdiccionales son contrarias o no a la Constitución, contrarias a los derechos humanos, porque de ser así tendrán que declararlos suspensos, tendrán que suspenderlos en definitiva esos actos de la administración pública y tendrán que ser declarados anticonstitucionales. Ahí tenemos un control de constitucionalidad difuso de los actos políticos y actos de la administración pública. 5 sistemas de control de constitucionalidad que se manifiestan en esas garantías constitucionales. La inconstitucionalidad de carácter general, que es una garantía constitucional que se va a conocer, tramitar y resolver bajo el sistema del control de constitucionalidad concentrado, ya sea formal o material, de leyes. Luego, la inconstitucionalidad en el caso concreto, que será la garantía constitucional, repito, la inconstitucionalidad en el caso concreto, que será la garantía constitucional que se va a conocer, tramitar y resolver bajo el sistema de control de constitucionalidad difuso. Todos los jueces del sistema de justicia tendrán la obligación y la responsabilidad de que
juzgar y examinar si las leyes que van a aplicar son o no contrarias a la Constitución y declararlas inaplicables cuando sean instados por medio de la inconstitucionalidad en el caso concreto. Finalmente, la garantía constitucional del amparo será aquella que actuará bajo los sistemas de control de constitucionalidad concentrado o difuso de actos políticos o actos de administración pública, ya sea que lo conozca el Tribunal o Corte de Constitucionalidad o todos los jueces del sistema de justicia como tribunales extraordinarios de amparo. Finalmente, tenemos la garantía constitucional de la exhibición personal, que es aquella garantía por medio de cual se vela por la supremacía del derecho humano a la libertad individual, de tal cuenta que existen actos que atentan, amenazan o privan de la libertad o restringen la libertad o lo acuartan de cualquier otra manera, o una detención legal sufre de dejarles a una persona en su detención, entonces se aplica esta garantía constitucional, se insta, se conoce, se resuelve la garantía constitucional de la exhibición personal, que es otra forma de control de constitucional, en este caso para tutelar la libertad individual de las personas. Hasta ahí tenemos lo que es el control de constitucionalidad y las garantías constitucionales. Si les ha gustado este video, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido, los temas de derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.